En este capítulo de Lucas nos adentramos en uno de los discursos más poderosos de Jesús, la parábola del sembrador, donde se revela el misterio del reino de Dios, escondido en palabras simples pero cargadas de eternidad. Aquí Jesús también muestra su poder al calmar la tempestad, al liberar a un hombre atormentado por legiones de demonios y al devolver la vida a la hija de Jairo. Lucas 8 es un retrato del Cristo que enseña, que sana, que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad y hasta sobre la muerte. Pero hay un enigma clave. Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa realmente oír en el texto original? ¿Se trata solo de escuchar con los oídos físicos o hay un significado más profundo en la palabra griega usada aquí? Esa es la pregunta que resolveremos al final. ¿Qué significa realmente oír en griego cuando Jesús habla en Lucas 8? ¿Y por qué solo aquellos que oyen de esa manera pueden recibir el reino? Imagina un día en el que Jesús, rodeado de multitudes, sube a una barca y empieza a hablar en parábolas. La gente escucha historias sencillas sobre semillas, lámparas y campos, pero detrás de esas palabras hay secretos del reino eterno. Lucas 8 nos lleva de esa escena de enseñanza a momentos de tormenta en el mar, de gritos en las tumbas, de una niña que parecía perdida, y en cada episodio, Jesús demuestra que su voz y su poder no tienen límites. Antes de empezar, te explico el contexto histórico, cultural y espiritual del momento. La parábola del sembrador. En la cultura judía, los campos eran sembrados de manera manual. El sembrador lanzaba la semilla a mano, cayendo algunas en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos y algunas en buena tierra. Jesús usa esa imagen común para explicar cómo el corazón humano recibe la palabra de Dios. La frase «el que tiene oídos para oír», en el pensamiento hebreo, escuchar siempre implicaba obedecer. De hecho, el famoso Sema de Deuteronomio 6:4 empieza diciendo, «Oye Israel», que significa no solo escuchar, sino poner en práctica lo escuchado. El poder de Jesús sobre la naturaleza y lo espiritual. En el mundo grecorromano, el mar era símbolo del caos y del mal. Que Jesús calmara la tempestad mostraba que su autoridad era superior a cualquier poder cósmico. Y cuando libera al Gadareno, demuestra que ni las legiones de demonios pueden resistir su voz. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Culturalmente, la mujer con flujo era considerada impura, aislada de la sociedad y del templo. Al tocar a Jesús, ella desafía toda estructura religiosa, y en vez de contaminarlo, es ella quien recibe pureza y sanidad. Luego, la resurrección de la hija de Jairo muestra que su autoridad llega hasta el último enemigo, la muerte. Oremos antes de la lectura para preparar nuestro corazón. Padre amado, hoy nos acercamos a su palabra con corazones sedientos. Queremos entender lo que significa oírle de verdad. Abre nuestro entendimiento para que esta lectura sea más que palabras, que sea semilla que dé fruto en nuestra vida. Que nos transforme, nos libere, nos sane y nos llene de fe. Señor Jesús, que cada pasaje que escuchemos hoy sea vida para nuestro espíritu. Así sea. Lectura del libro de Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, «El que tiene oídos para oír, oiga». Y sus discípulos le preguntaron diciendo, «¿Qué significa esta parábola?» Y él dijo, «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen,
y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser sabido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchéis de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Ha muerto tu hija, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora reflexionemos las enseñanzas de Lucas 8. Al inicio nos preguntamos: ¿qué significa realmente oír cuando Jesús dice: El que tiene oídos para oír, oiga? En el griego original, la palabra usada es akouo o akuo. Esta palabra no se limita a escuchar un sonido, sino que implica escuchar con atención, comprender y obedecer. Es la misma raíz de donde viene la palabra acústica, pero en el contexto bíblico siempre tiene un matiz espiritual: oír con el corazón y responder con acción. Por eso Jesús no se refería a tener buenos oídos físicos, sino a tener un corazón abierto y dispuesto a recibir la palabra y ponerla por obra. Los fariseos escuchaban con los oídos, pero no oían con el corazón. La multitud escuchaba los sonidos de las parábolas, pero solo aquellos que tenían fe y disposición obediente realmente oían el reino de Dios. Las enseñanzas claras de Lucas 8 son: la semilla es la palabra. El fruto no depende de la semilla, sino del terreno. La condición de tu corazón determina cuánto fruto dará la palabra en tu vida. Escuchar es obedecer. Para Dios no basta con oír sermones o leer la Biblia, sino obedecerla. El verdadero discípulo es aquel que oye y hace. Jesús calma las tormentas. Aun cuando parece que duerme, su poder es mayor que cualquier viento o marea en tu vida. La clave es confiar en su voz. Jesús libera de las cadenas invisibles. Ni una legión de demonios puede resistir su autoridad. No importa cuán roto esté alguien, en Cristo hay libertad. Jesús responde a la fe. La mujer con flujo de sangre y Jairo muestran que la fe, ya sea en secreto o en público, atrae el poder de Dios. Jesús vence la muerte. La resurrección de la hija de Jairo anticipa la victoria final de Cristo sobre la tumba. Con él, la muerte no tiene la última palabra. Oremos para entender las enseñanzas de este capítulo. Padre amado, le agradecemos por darnos la oportunidad de escuchar al Señor Jesús. Hoy hemos escuchado su palabra, y queremos ser buena tierra. Le pedimos que rompa en nosotros la dureza del camino, quita las piedras de la superficialidad, arranca los espinos de los afanes y de los placeres engañosos. Haga de nuestro corazón un terreno fértil donde su palabra dé fruto abundante. Ayúdenos a aprender a oír no solo con los oídos, sino con el alma, y a obedecer lo que usted nos dice. Gracias porque usted calma nuestras tormentas, nos libera de lo oculto y nos da vida donde había muerte. Hoy recibimos su voz y decidimos obedecerle. Así sea. Si este capítulo habló profundamente a tu vida, escribe en los comentarios: Señor, quiero ser buena tierra para su palabra. Y compártelo con alguien que necesita esperanza, porque nunca sabes cómo un simple acto puede cambiar una vida entera. Y si estás listo para crecer más rápido en tu fe, únete al proyecto Despertar, que está disponible en la descripción. Una formación espiritual que puede hacer en semanas lo que a veces toma décadas por tu cuenta. Y recuerda, la palabra está viva, y sigue llamando a corazones dispuestos a oír y obedecer. No se trata solo de escuchar, sino de responder. No se trata solo de recibir, sino de dar fruto. La palabra viva está buscando buena tierra. ¿Serás tú?
Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga poderosamente. Y suscríbete para seguir esta travesía con Jesús, capítulo a capítulo. Cada episodio es una puerta abierta a su voz, a su amor y a su propósito.